Bendiciones, estimados amigos y hermanos del Ministerio Internacional Mujer de Dios Vuelve a Casa y la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo. Tú nos puedes ubicar a través de Facebook y en YouTube, y allí puedes ver cada uno de nuestros estudios, predicaciones, enseñanzas de la palabra de Dios, y a través de Facebook también nos puedes conectar. Estamos aquí nuevamente reunidos a través de estas emisiones, de estos programas de televisión, para impartirte una palabra poderosa de sanidad, de restauración, de liberación y también de profundidad bíblica. Es un honor para mí estar con todos ustedes a través de nuestros programas, y hoy vamos a tratar otro poderoso tema de sanidad interior, de sanidad de la iglesia cristiana y de sanidad de los ministerios. Por eso, en esta hora, le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme llegar hasta este lugar y por permitirme estar frente a todos ustedes para impartirles con poder dunamis una palabra. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Toma el control de este estudio de grabación, de este estudio de televisión, de Mujer de Dios Vuelve a Casa y Una Nueva Vida de Jesucristo. Y gracias porque a través de mi boca saldrá poder, unción, dinamita, que es dunamis, y declaro que muchos serán sanados, liberados, restaurados y empoderados a través de esta palabra. Bienvenido, Espíritu Santo, toma el control de mi boca, de mi mente. Cada una de mis palabras sean correctas, que salgan con ese fluir del Espíritu Santo para poder llegar hasta lo más profundo de los corazones de las personas que nos conectan a través de estos videos audios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y quedo bajo tu direccionamiento, guianza y poder. Amén. Hermanos y hermanas, estamos en este momento reunidos para continuar con la segunda parte de la sanidad. Ya di una primera parte, la puedes encontrar en YouTube, se llama La Sanidad Interior, y el tema La Herida de Muerte. Esa es la primera parte. Hoy vamos a ver la segunda parte. Vamos a hacer unos estudios consecutivos de la palabra y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre en aquellas áreas donde nosotros necesitamos ser sanados y liberados. Le doy gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo porque ha traído este tema para cada uno de nosotros, para darnos más de esa liberación que Él nos promete a través de diferentes pasajes bíblicos donde Él nos dice que sufriremos, tendremos y recibiremos una plena restauración. Vayamos a Santiago 5, 16. Gracias, Señor. Santiago 5, 16. Y vamos a comenzar a establecer el fundamento de la palabra para así recibir con poder esta sanidad. Santiago 5 y 16. Dice el Señor, 5:16, otros consejos. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Santiago 5:16, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren unos por otros. Vayamos también a Hechos 24:16, estoy estableciendo el fundamento. Hechos 24:16, dice el Señor en su palabra: por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. Pablo habla ante feliz, ¿sí? Y dice de nuevo: por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. Estimados hermanos,
yo soy Patti Ramos y hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de la sanidad de una iglesia cristiana o de un ministerio. Y el tema va a ser la herida mortal de una iglesia, ¿sí? Sanidad significa curación, significa liberación, restauración. Sanidad significa curación, liberación, restauración. Iglesia significa los elegidos a salir fuera del mundo o de las cosas mundanas o materiales o del mundo sin Dios. Ministerio significa un servicio para Dios, no interesa qué tipo de servicio tú estés prestando dentro de la iglesia cristiana, te quiero decir que ese es un servicio para Dios. La iglesia cristiana debe asumir una sanidad del ministerio cuando pasan las siguientes cosas. La iglesia cristiana debe asumir una sanidad profunda, una sanidad completa, una sanidad consciente, una sanidad de manera humilde cuando suceden las siguientes cosas dentro de esta iglesia cristiana o de un ministerio. El adulterio pastoral o de un pastor o de cualquiera de los servidores, diáconos, diaconisas, pastores, servidoras o servidores. Cuando hay fornicación de los jóvenes, solteros. Cuando hay pecado oculto que sale a la luz pública. Cuando hay problemas de narcotráfico o de lavado de dinero dentro de la iglesia. Cuando hay problemas de hechicería, de ocultismo o de secta o de prácticas de sectarias o sectarismo. Cuando la iglesia cristiana tiene estos problemas, necesita la iglesia cristiana, el ministerio, entrar en una sanidad. La sanidad no es mala, la sanidad nos pertenece. La sanidad es una de las obras que Jesucristo desató en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros cuando Él murió allí. Cuando Él fue crucificado, Él nos liberó en tres formas poderosas. Número 1, la salvación eterna. Número 2, la sanidad de todas las enfermedades del cuerpo físico. Y número 3, la sanidad financiera o las finanzas o el dinero, ¿sí? Nos pertenecen esas tres áreas en nuestras vidas. Y es importante que hoy vamos a estar hablando acerca de la sanidad de una iglesia cristiana o de un ministerio. Sanidad de la herida de desobediencia. Vamos a iniciar hablando acerca de cuando hay desobediencia en una iglesia cristiana, que viene desde la mayor cabeza principal, que pueden ser los pastores y pueden ser el cuerpo ministerial y puede ser toda la congregación. Y la iglesia cristiana ha sufrido varias divisiones a raíz de que hay una herida profunda y mortal en esta iglesia cristiana debido a la desobediencia. La desobediencia trae idolatría y la desobediencia trae pecado permitido. Por eso yo te invito a que vayamos a Éxodo 32:1, Éxodo 32:1-8. Éxodo 32:1 y 8. Sí, vamos avanzando con el ministerio. Pronto estaremos con la página propia para que tú puedas ingresar y allí puedas estudiar la palabra, los temas, ver las prédicas, escribirnos, dejarnos tus comentarios lindos de restauración, de sanidad, de cosas grandes que el Señor ha hecho a través de este ministerio. Y vayamos entonces a Éxodo 32:1-8. Dice el Señor, el toro de oro. El toro o el becerro de oro es el título. Y en el versículo 1 dice, como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. Aarón les contestó,
Para eso necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón, y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo: ¡Israel! Imagínate, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo: mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. Qué pronto se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo: Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan: Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Hasta ahí, hasta el 12, ¿sí? Imagínate esta historia tan grande y tan triste. Aarón era un desobediente a las cosas de Dios. Y así como él estaba de asistente al lado del profeta Moisés para traducirle o interpretarle o hablar al pueblo, porque Moisés tenía un problema de tartamudez. Él de pronto hablaba demasiado lento o se equivocaba al expresarse y tenía ese problema, y Aarón fue llamado como el asistente de su hermano Moisés para interpretar y hablar claramente la palabra que Dios daba. Y Aarón, hermano de Moisés, fue puesto entonces allí, pero el mismo Aarón entregó al pueblo al pecado, a la idolatría y al juicio. Cuando fue puesto en lugar de su hermano Moisés un tiempo como asistente, es decir, ocupó temporalmente el lugar de Moisés, y él sacó a relucir todo lo que había en su corazón: idolatría, paganismo, amor y deseo de adorar ídolos. Sí, hicieron una fiesta, tomaron, bebieron, se emborracharon, hicieron orgías, mujeres se desvistieron, se quitaron sus atuendos que las cubría de manera decorosa, y ellas mismas se entregaron en lujuria, en lascivia y en borracheras los unos contra los otros, y cometieron actos ofensivos delante de Dios a causa de que ellos buscaban qué adorar, algo físico. Ellos necesitaban a quién ver, porque a Dios no lo podemos ver, pero sabemos que Él habla, Él ve, Él oye, Él piensa y Él actúa. ¿Sí? Y el becerro de oro fue una desobediencia liderada o llevada a cabo o construida o manejada por Aarón, uno de los que iba adelante, como también cabeza principal de ese gran ministerio y esa gran comisión que era dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida de Canaán, donde fluye la leche y la miel. Y esta desobediencia vemos que le trajo bastantes problemas a Aarón, porque no solamente él le falló a Dios, sino que él hizo que todos los demás le fallaran a Dios. Algunos se apartaron y se quedaron
bien lejos de toda esa práctica de idolatría y paganismo que hicieron, y ese pueblo se reservó en santidad y ellos no participaron. Fueron pocos, pero los hubieron. Pero a los rebeldes que practicaron esta desobediencia, Dios decretó un juicio sobre ellos y hubo muerte, hubo desastre, hubo destrucción, y esto causó una herida mortal en el campamento del pueblo de Israel. Y por eso esto ocurrió y fue necesario que este pueblo comenzara un proceso de sanidad por la desobediencia. Cada vez que tú eres desobediente, cada vez que tú haces todo lo contrario que Dios dice que debemos hacer y tú haces la contraria voluntad de Dios, eres una persona desobediente. Si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, eres desobediente. Si tú has leído la Biblia y sabes lo que dice, lo que contiene y lo que Dios manda y no lo haces, eres desobediente. Y también una de las historias que me impacta es acerca de la tribu de Coré. Vayamos a Números 16, ahí un poquito más adelantico. Números 16 me impacta porque en esa historia hubo también otra práctica de desobediencia. En Números 16, tú la puedes leer toda, es extensa. Dice la rebelión de Coré, pero la rebelión la llevó a cabo, la levantó mayormente. Esa rebelión fue levantada o fue puesta en el campamento del pueblo de Israel a través de Datán y Abirán. Datán y Abirán. Y ellos hicieron un comité, una reunión, hicieron un llamado, hicieron un proselitismo contra Moisés. Es decir, ellos dos, Datán y Abirán, más 250 sacerdotes, se pusieron de acuerdo para ir en contra de la voluntad de Dios que hablaba Dios a través de Moisés. Y lo puedes leer todo lo que ocurrió y cómo terminó esa tribu de Coré. Porque eran una rebelión, era una rebeldía que ellos tenían en su corazón. Ellos tenían oposición hacia Dios, hacia los mandatos de Dios y hacia la voluntad de Dios. Y cada vez que en una iglesia cristiana se levanten personas que van en contra de las personas que van en cabeza principal o los ministros que Dios llamó para liderar o llevar, en la iglesia cristiana no se debe hablar de liderazgo, se debe hablar de servicio, ¿sí? Y cuando Dios pone a un hombre o a una mujer o a un matrimonio, a varias personas, y a una persona o a un matrimonio les da la capacidad de entregarles una iglesia para que la lleven adelante, y cuando personas de la misma congregación o personas del mismo ministerio que sirven se levantan en rebelión contra las normas que se dictan en la iglesia, contra las cosas que se dictan en la iglesia, contra la disciplina que debe haber en la iglesia, cuando se levantan contra el pastor o contra la ministra o contra la esposa del pastor o contra el cuerpo ministerial, o entre ellos mismos se levantan en desobediencia y no quieren obedecer la palabra que Dios da a través del pastor o el ministro ahí en el púlpito, no quieren obedecer normas, leyes, no quieren seguir lineamientos, ni quieren seguir ningún tipo de reglas ni normas. Son personas rebeldes, y esas personas rebeldes están enfermas y enferman también a la iglesia cristiana y al ministerio. Y vemos que esta gente estaba siempre en rebelión, que significa Satanás. Cuando una persona es rebelde es como Satanás, porque Satanás fue el rebelde en el cielo. Y en este caso, cuando hay una herida mortal de rebelión, la iglesia cristiana, el ministerio y los que sean rebeldes tienen que entrar en un proceso de sanidad interior cada persona, y la iglesia tiene que entrar en un proceso de sanidad de ese espíritu que se llama rebelión. Y si no hacen un proceso
de este espíritu de rebelión vendrá un juicio, como ocurrió aquí en esta tribu de Coré y como ocurrió cuando Aarón permitió la idolatría al becerro. Es decir, hubo muertes, hubo destrucción, hubo caos, hubo pérdida, y cuando estas personas, en el caso de la tribu de Coré, se abrió la tierra, los tragó, y en el caso de Aarón y el becerro de oro, también los que fueron idólatras, los que se descarriaron y los que ofendieron a Dios, ellos fueron muertos. Ellos fueron personas que tuvieron que ser muertas porque era una contaminación, era una epidemia de desobediencia, y esto estaba enfermando el campamento del pueblo de Israel, y por eso ellos cada vez que cometían un error tenían que hacer un alto, parar un tiempo, sanarse y volver a continuar el camino, pero cada vez que alguno fallaba, que algo pasaba, tenían que detenerse, y constantemente diferentes problemas en la iglesia cristiana detienen, obstaculizan el proseguir o el fluir del Espíritu Santo en esa iglesia y en esas personas. Y hay que hacer una sanidad de la herida, de la desobediencia, desde las cabezas principales hasta el cuerpo ministerial que sirve y hasta toda la congregación. Recuerda que la desobediencia es una epidemia, que significa una enfermedad contagiosa, porque lo vemos que la tribu de Coré, todos ellos, los dos, Datán y Abirán, principales rebeldes, volvieron a 250 personas a favor de esa epidemia de desobediencia, y ya eran 252 rebeldes contra la visión, el mover, el fluir y la palabra de Dios a través del profeta Moisés. Pero ellos fueron destruidos y fueron quitados. Cada vez que hay una rebelión en la iglesia, Dios va a quitar a esas personas de ese lugar. Sanidad del adulterio de un pastor, de un servidor, de una servidora o de cualquiera de la iglesia. Cuando hay adulterio, esto también va a crear una herida mortal, porque el adulterio habla de una persona que, estando casada, se unió en relaciones sexuales, o se fue a vivir, o se fue a convivir, o permanente sale con otra persona, pero la persona ya tiene un pacto de matrimonio con alguien, y lo violenta y lo quebranta y lo destruye, y aun que siga casado o casada con la otra persona que está siendo afectada por el adulterio, aunque esta persona siga en el adulterio, te quiero decir que esa persona, si está en un ministerio, en una iglesia cristiana, y más si es un servidor o es una servidora o es un ministro. ¿Quién es un ministro? El que sirve. O si es un predicador o si es una predicadora que está en el púlpito enviando la palabra y está con pecado de adulterio, esa persona va a contaminar a toda la iglesia cristiana. Y aún si hay matrimonios que están estables en su vida de pareja, la cabeza principal o al estar la persona contaminada con adulterio, los que reciben la palabra de ese adúltero también van a comenzar a adulterar, ¿sí? Y por eso es que vemos que han llegado personas, hogares estables, bonitos, que llevan años de estar juntos y bien, y llegan a una iglesia cristiana a congregarse, y como el pastor y como el predicador o la predicadora, o el servidor o la servidora, o el de la adoración, o el que está cantando, están en pecado de adulterio o de fornicación, que es cuando los solteros tienen relaciones sexuales con otras personas sin haberse casado. Y cuando está y ocurre ese pecado en la iglesia cristiana, todas las parejas que estén congregándose ahí van a comenzar a caer en adulterio, porque el que predica en el púlpito va a esparcir, como cuando esparcimos el atomizador que cae agua por todas partes. El que predica, la que predica, el predicador, la predicadora, el servidor, la servidora, el cantante o el salmista,
o el servidor o la diaconisa o el diácono, al estar en pecado va a enfermar la iglesia cristiana y toda la iglesia va a entrar en ese pecado de adulterio también. Y los jóvenes solteros en fornicación, porque eso es lo que les están esparciendo como el atomizador desde el púlpito. Y vemos la historia en 2 de Samuel 12, 2 de Samuel 12. Hoy estamos hablando la sanidad de una iglesia cristiana o de un ministerio. Y el tema, la herida mortal de una iglesia, ¿sí? 2 de Samuel 12, 5, dice, voy a leer desde el 4 para tener más entendimiento. El título es Dios reprende a David, ¿sí? Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer, pero como no quería matar ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, el profeta, ¿pero cómo pudo hacer eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagarle al pobre 4 veces más de lo que vale la oveja y además merece la muerte. Él decretando, sí, David decretando un juicio cuando él estaba en pecado oculto. Entonces Natán el profeta le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo, pero también puede ser yo te hice pastor de una iglesia cristiana. Yo te cuidé para que Saúl, en este caso tus enemigos, no te mataran. Hasta te di su palacio y sus mujeres, es decir, le dio provisiones y posesiones. Y aún te habría dado mucho más si tú así lo hubieras querido. ¿Por qué te burlaste de mí, que soy tu Dios? ¿Por qué hiciste lo que yo prohíbo? En realidad no fueron los amonitas quienes mataron a Urías, lo mataste tú y lo hiciste para quedarte con su mujer. Pero ahora, por haberte burlado de mí y por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en tu familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Natán le contestó, por eso mismo, Dios te ha perdonado y no vas a morir, pero por haberte burlado de él no vivirá el hijo que tuviste con Betsabé. Qué tremendo, ¿verdad? Vino decreto contra decreto. Y Dios tiene que enviar al profeta de Dios, sea hombre o mujer, ungidos, verdaderos profetas de Dios, a enviarle la palabra al que tiene el pecado oculto, y aún así la persona piensa que el del pecado es otro, pero es el mismo. David pensaba, ¿quién hizo tal cosa? Hay que matarlo, pero él era el pecado. Sí. Y hubo un decreto. Dios le perdonaba la vida, pero él tendría una consecuencia a su pecado de adulterio, que sería muertes violentas en su familia. Y otra, que sería la muerte de ese hijo del adulterio con Betsabé. Cada vez que nos damos el lujo de pecar, eso va a traer una consecuencia, se llama dar a luz el pecado. Cuando una parejita se da el lujo de estar en esos coqueteos, y se da el lujo de salir a escondidas, y se da el lujo de andar para arriba y para abajo solos, y el hombre casado se da el lujo de andar con otra mujer que no es su esposa, y la mujer soltera se da el lujo de andar con un hombre casado, y se dan ese lujo, y los solteros con los solteros andando para arriba y para abajo, tentando su carne. Te quiero decir que el que anda con fuego se va a quemar. Y David se quemó con el pecado del adulterio y del asesinato al esposo de Betsabé.
Y él pensó que eso se iba a quedar así y que solamente nadie iba a saber y que eso solamente fue algo ahí que pasó, pero no va a haber ninguna consecuencia. Y Dios, a través del profeta Natán, le trajo un decreto. El pecado del adulterio te va a traer varias consecuencias, te quiero decir. Si tú estás casado o casada y te das el lujo del adulterio, que es irte a la cama con otra persona diferente a tu esposo o a tu esposa con la que tú fuiste al altar y te casaste ante Dios, ante un público, ante lo cristiano o lo católico, y te das el lujo de irte a tener relaciones sexuales, no una, sino muchas veces las que te da la gana tener, y tú lo haces, te quiero decir que vas a pagar un alto precio que se llama afrenta pública, ignominia, burla, escarnio y dedo señalador sobre tu vida, pero a la vez vas a enfermar la economía de tu hogar, la economía de tus hijos y la salud de ellos. Les vas a traer a ellos ruina, escasez y pobreza constante. Les vas a heredar el pecado del adulterio, porque eso también se hereda. Y cuando una persona es adúltera y toda su vida ha sido el adulterio, te quiero decir que ahí hay una maldición que está bajando de generación en generación y se llama el adulterio. Y aunque tú pienses que te puedes burlar como David de Dios, Dios lo está observando todo. Y cuando menos David lo esperaba, salió el pecado a la luz. Y cuando hay pecado de adulterio en una iglesia cristiana, aunque lo tapen, aunque lo oculten, aunque hagan 200,000 triquiñuelas, estrategias, trucos para ocultar el pecado, saldrá a la luz, pública y ante todos. Y aunque David dijo, me arrepiento porque sí cometí el pecado, aunque él se arrepintió, Dios lo perdonó, pero la consecuencia le llegó y la disciplina también. Dice la Biblia que el que cae en adulterio es un bruto, una persona que no piensa, ¿sí? En algunas otras versiones dice tonto, en algunas otras versiones dice que es una persona que es ignorante, o en otras versiones dice que es falto de entendimiento, lo mismo que ser una persona bruta, una persona que no piensa, ¿verdad? Y cuando en una iglesia cristiana ha habido adulterio del pastor, del predicador, de la predicadora, de los servidores, de alguno de la iglesia, y esto ya sale al público, o aunque la gente piense que no ha salido al público, mucha gente lo sabe y lo calla porque le da miedo hablarlo, le da miedo confesar que ha visto, que tiene pruebas, que ha escuchado, que ha sentido, que sospecha y que también Dios le ha revelado que en esa parejita hay pecado. Y cuando tú callas, eres cómplice de ese pecado. Y David, aunque se arrepintió, quedó la consecuencia. Y él murió solo y murió en una condición ya de pecado, de mancha, porque aunque él se restauró y le pidió perdón genuino a Dios y todo su ministerio nunca fue igual. Cuando se cae en el adulterio, aunque se pida perdón, aunque se aparte del adulterio, aunque ya no se vuelva a cometer el adulterio, quedará la herida mortal, es decir, la cicatriz. Y siempre, como lo vemos aquí en la Biblia, quedó registrado los adulterios, las matanzas, las infidelidades, las mentiras, todo quedó aquí registrado, mostrándonos a nosotros que todo en la vida que hagamos va a quedar una mancha, una cicatriz. Por eso el tema es la herida mortal en la iglesia cristiana o en el ministerio. Entonces David pensaba que por ser un rey podía hacer lo que quisiera y le diera la gana y que eso no le iba a afectar. Y David pensaba que como él era rey, él podía pecar y matar y comer del muerto y hacer el censo y hacer 1000 cosas y eso no le iba a traer ninguna consecuencia. Pero de Dios nadie se burla. Y quedó registrado y David pasó un tiempo de sanidad de ese pecado de adulterio, de esa
violencia que él hizo contra el esposo de Betsabé, Urías, al matarlo, y quedó también un dolor, una consecuencia que fue la muerte de ese hijo, de ese adulterio con Betsabé, porque el pecado trae muerte. Y Natán lo amonestó, lo exhortó, lo regañó, David confesó, pero nunca fue igual David. Hoy quiero hablarle a las iglesias cristianas y a los ministerios. Muchas veces personas son ligeras al poner a otros a servir. Muchas veces por necesidad, otras veces porque no se tiene la sabiduría ni el discernimiento, otras veces porque simplemente es la familia, el tío, el primo, el amigo, el vecino, y por amistad los pongo a servir, aunque vengan en pecado, tengan pecado, vivan pecado, no sean formados, no estén preparados, no hayan pasado por tiempos de formación de carácter, de disciplina y formación de estudios bíblicos y teológicos, y aún así los ponen a predicar, a cantar, a servir, a funcionar en la iglesia, contaminando la iglesia. Porque si tienes una iglesia cristiana, tú tienes que saber, estimado pastor o predicador, o estimada predicadora o ministra, como quiera que tú te llames, tienes la iglesia porque Dios te la entregó para formar el carácter, sanar, restaurar, limpiar, liberar, o la tienes porque no hay más nada que hacer y la ves como algo didáctico y algo que te ocupa y algo en lo que tú puedes ser vista y puesta en primer lugar y llevar a la gente adelante siguiéndote en tus errores. Debes hoy confrontarte contigo mismo. ¿Por qué tienes esa iglesia cristiana? ¿La tienes porque Dios te la entregó o la tienes porque tu misma codicia te indicó que deberías tener una iglesia cristiana para conducir a un montón de gente a los pies, pero del error, no a los pies de Cristo? Dice el Señor que el que confiesa el pecado públicamente y se aparta, si no lo escondes, porque de todas maneras saldrá a la luz. Vayamos por favor a Lucas 8:17. Hoy estamos hablando la sanidad de una iglesia cristiana o un ministerio. Lucas 8:17. ¿Sí? 8:17. Gloria a Dios. Dice el Señor, el ejemplo de la luz. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de la cama. Más bien, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso presten mucha atención, porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Significa, y el punto clave y el punto coyuntural es, porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. No hay pecado oculto que no llegue a salir a la luz. Pueden haber 200.000 estrategias, pero Dios mismo se encargará de destruirlas todas y sacar el pecado a la luz. Y cosa terrible es cuando somos avergonzados en público, a plena luz del día y ante todos, por no habernos arrepentido a tiempo y pedir perdón y apartarnos de ese pecado. Cuando una iglesia cristiana debe sufrir, pasar, vivir un proceso de sanidad, cuando ha habido adulterio de los pastores, del cuerpo ministerial, fornicación de los solteros, desórdenes, y cuando ha habido pecado oculto que sale a la luz. Entonces hay cosas que están ocultas y la gente se preocupa que no salgan a la luz, y cuando salen a la luz quieren taparlas y ya con todas las evidencias, pero aún así dicen que no, que eso es falsedad y que eso es mentira. Pero te quiero decir que cuando algo sale a la luz ya es público, y cuando ya algo es público, la persona o las personas afectadas tienen dos opciones, ¿sí? O se arrepienten y se apartan, o continúan en el pecado hasta ser consumidos y destruidos en ese pecado, ¿sí? Y cuando en una iglesia cristiana han habido estos problemas y también problemas de narcotráfico o lavado de dinero, también la persona debe sufrir una sanidad a la iglesia. ¿Y a qué me refiero? Hay iglesias muy lujosas, muy bonitas,
demasiado lujosas, en poco tiempo se levantaron de la nada, producto de unas ayudas del narcotráfico, unas platas, unos dineros que están por debajo de cuerda, y la iglesia o lugar como tal es un lavado de dinero, ¿sí? Pero la fachada es iglesia cristiana, pero el verdadero mover de ese lugar es el narcotráfico y el lavado de dinero. Y entonces por eso vemos que hay lugares que les dicen centro de convenciones, centros de reuniones, centros de no sé qué y centros de no sé qué, pero su fondo, más al fondo, hay un centro pero de lavado de dinero o de plata o de dinero producto del narcotráfico, de la venta de estupefacientes, de drogas y de todo tipo de dineros mal conseguidos y mal habidos. Y cuando esto sale a la luz pública, como esos grandes escándalos que hemos visto en la televisión donde sale toda la luz, sí, qué vergüenza, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, la iglesia cristiana o el ministerio debe entrar en un proceso de sanidad. Sanarse, limpiarse, como cuando el enfermo tiene una tremenda enfermedad putrefacta, como estaba María o Miriam, la hermana de Moisés. Ella estaba llena, carcomida de envidia por su hermano Moisés, porque ella quería ser como él. Esa era la verdadera razón por la cual María o Miriam miraba con celo, con recelo, ojo envidioso a su hermano, porque ella quería ocupar ese lugar. Y cada vez que una persona está corroída y enferma por dentro de la envidia, todo eso se va a manifestar en una contaminación y en una enfermedad contagiosa que se llama la lepra. Y la lepra no solamente es de la envidia, la lepra es de la lengua, la lepra es del ojo envidioso, la lepra es de buscar coger lo que otros tienen, de tomar el lugar y la posición que le pertenece a alguien. Esa se llama una lepra. Y cuando Miriam o María, porque es que hay algunas versiones que dicen María y otras dicen Miriam, la hermana de Moisés, cuando ella no podía ya más con esa envidia, se le reflejó en su cuerpo físico a través de la lepra, porque ella estaba contaminada con la envidia. Cada vez que tú quieres ocupar el lugar de otra persona, eres María o Miriam la leprosa. Está enferma, está enfermo, ¿verdad? Y ella tuvo que ser expulsada del campamento, tenerla muy lejos de todo el campamento y la comunidad del pueblo de Israel, porque ella también podía contaminar con envidia a los demás. Y cada vez que en una iglesia cristiana hay una envidiosa, o hay un envidioso, o hay 3 o 4 o 20 envidiosos, o 15 o 30 o 40, no sé cuántos, esos mismos envidiosos se van a encargar de ir destruyendo la buena imagen de la iglesia cristiana y del ministerio. ¿Cuándo sabes tú que una persona es envidiosa? Porque mira con ojos de envidia a los demás, mira con envidia lo que otros dicen, hacen en el ministerio, quieren parecerse al pastor, al predicador, se quieren parecer a la profeta, se quieren parecer a cómo predica, como dice, y a ocupar los lugares, ojo envidioso. Y Miriam fue expulsada por la envidia. Después que se sanó y reconoció, la retornaron al ministerio, al campamento de Israel, pero ella ya nunca fue igual, porque ella sufrió una enfermedad leprosa y le dejó cicatrices, una herida de muerte. Y en este caso la iglesia cristiana debe tratar con aquellos que son envidiosos, los que envidian a la ministra, a la predicadora. En algunas iglesias hay pastoras que Dios las colocó allí. En otros lugares hay mujeres que dicen ser pastoras, pero Dios no las puso. Ellas mismas se pusieron o les pusieron ese título de pastorado y pastoras, pero no lo son, ¿sí?
no tienen ese ministerio, no deben estar ejerciendo ese ministerio de pastorado, porque Dios las puso para que se sanen y se restauren primero, ¿sí? Pero hay verdaderas ministras, predicadoras o pastoras o evangelistas o maestras o predicadoras o pastoras, pero ellas ya han pasado un proceso. La iglesia cristiana debe asumir una sanidad del ministerio cuando hay problemas de hechicería, ocultismo y sectarismo. Hechicería, ocultismo y sectarismo. Hechicerías es quemar cosas, prender velas, untarse inciensos y riegos en el cuerpo, cosas que huelen horrible, olores penetrantes. Cuando hay hechicería, que es prender velas a nombre de cualquier persona o lugar, que es tener unos altarcitos donde hay imágenes y veladoras y velas y cosas prendidas, cosas que humean, cosas que se queman. Eso se llama la hechicería. La hechicería es hacerle daño a tu prójimo en la comida, llevarle un pollo lleno de contaminación de algún riego, rezo o conjuro que le hiciste a través del pollo, llevarle a tu hermano un arete, una pulsera, un anillo conjurado, llevar cosas a la casa de tu vecino que no quieres y dejarle regado en las paredes y en el lugar de la casa para que todo le salga mal. Hechicerías. Ocultismo es las prácticas de las cartas, del tarot, de buscar la bola mágica, de buscar quien te diga el futuro. Leer, estudiar metafísica, la nueva era, los colores, cómo adivinar los pensamientos, cómo atraer el amor, cómo seducir a un hombre, cómo seducir a una mujer, cómo encantar, cómo hechizar, cómo hacer magia, cómo hacer trucos, cómo aparecer o desaparecer cosas, hechicerías, ocultismo y brujería. Y el sectarismo es cuando se imparte una doctrina en un lugar, en una iglesia cristiana, que va tomando lugar, es una secta, es un lugar lleno de pecado, donde no habita el Espíritu Santo, sino la idea de una persona que sufre de egoísmo, de sectarismo, de envidia, de egoísmo, de codicia y de deseos de ser seguido él o ella y no que sigan o sirvan a Dios. Sectas. Hay muchas sectas que las podemos ver, están en la televisión, y alguien me decía, no, es que esta iglesia cristiana Dios la respalda porque hay gente. Y te quiero decir, estimado señor, señora, predicador o predicadora, o cualquiera que me vea, que también el infierno está lleno de gente, y también las sectas y los lugares de paganismo y de error están llenos de gente. Mira los lugares que vemos donde hay miles de personas y es una secta, ¿sí? Y si ves el infierno, si lo pudieras ver, está lleno de gente, y no quiere decir que Dios esté allí. Y entonces la persona me decía, no, es que Dios me respalda porque la iglesia tiene gente, y el infierno también tiene gente, y las sectas también tienen gente. Y si tú crees que porque hay gente es porque Dios te respalda, estás equivocado. Y ese lugar que practica todas estas cosas necesita una sanidad. Me quedo impactada que los tales salmistas que cantan ahora están poniendo velas en sus conciertos. Y sabes, hay unas mujeres que están cantando, últimamente se han vuelto famosas, y ellas no son de Dios. Tienen una alianza con las tinieblas, pero la máscara y la farsa es decir que son mujeres que adoran a Dios, pero no es así. Es para penetrar al cuerpo cristiano, al mundo cristiano, con las sectas y con las prácticas de paganismo. Y en estos días la entrevistaron en un canal de televisión cristiano, y estaba ella dando la entrevista, y cuando la vi, y todas las veces que la he visto cantar, mi espíritu la rechaza a ella, porque algo no está claro en ella.
Y cuando tú sientas, hermano y hermana, que rechazas a una persona, que no puedes con esa persona tiene algo que no es claro. Y cuando la estaban entrevistando, ahí tenía 3 velas blancas. ¿Para qué? Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿para qué esas velas? Si tú no necesitas luz, tú eres la luz. Es porque ellos traen sus prácticas paganas al mundo cristiano. ¿Qué es una práctica pagana? Lo mismo que Aarón con el becerro de oro, algo que no le agrada a Dios. ¿Por qué debemos sufrir una sanidad en la iglesia cristiana cuando hay problemas de adulterio de los pastores, de los servidores, fornicación en los jóvenes, de la adoración, de la alabanza o los jóvenes que están allí? Y mira, te quiero decir, mujer, ministra, que tienes una iglesia, cuando a tu iglesia lleguen mujeres solteras, sin esposo, pero no jovencitas de 20 y de 22 que están todavía en la universidad, sino mujeres pasadas ya de los 28 y 30 y no tienen esposo, ni novio, ni compromiso, ni nada, y nunca se les ha conocido una vida emocional con alguien, con nadie, ten cuidado, mujer, ministra, predicadora que me ves. Porque quizás esa mujer llega a tu iglesia con la intención de llevarte o de robarte a tu esposo pastor. Y lo mismo cuando pastor tú veas que llega un varón pasado de los 30 años y no se ha casado, ni tiene novia, ni compromiso, ni está con nadie, a menos que sea eunuco, que significa que está reservado en virginidad sexual solamente para servir a Dios. Pero si no es eunuco, ni está consagrado a Dios y está solo y no tiene esposa, tú tienes que cuidar a que llega a tu iglesia. Tal vez a enredar a tu esposa ministra, predicadora, o tal vez llega a enredar a las jovencitas del ministerio. Tú debes tener mucho cuidado porque estamos hablando la sanidad de una iglesia cristiana, la herida mortal de una iglesia cristiana. Ocurren demasiados problemas en la iglesia cristiana. Todos estos problemas que he mencionado, más otros problemas sexuales, más problemas de lesbianismo en las mujeres, más problemas de homosexualismo en los varones, más problemas de robo, más problemas de mentira, más problemas de falsas doctrinas de demonios dadas desde el púlpito, más otras prácticas incorrectas y oscuras, y la iglesia cristiana necesita pasar por todo este tiempo de sanidad. Cuando las mujeres persiguen al pastor, ellas son Jezabel. Ellas van por la cabeza principal. Jezabel llega por la cabeza principal. El demonio de Jezabel, ya la di, la prédica. Hay muchas prédicas. Hoy te voy a recomendar para que complementes esto con unas prédicas que te voy a recomendar. Para recomendarte esta prédica que hay en el canal de YouTube Una Nueva Vida en Jesucristo, se llama El Fuego Extraño y que es para Dios, ¿sí? Para que allí confirmes lo de la idolatría y cómo Aarón hizo pecar al pueblo. Y en esto que estoy hablando acerca del demonio de Jezabel que llega por las cabezas principales, sea hombre o mujer, pastor o ministra o predicadora, te quiero decir que el demonio de Jezabel llega por las cabezas principales a tumbarlas, pero también llega a tumbar al profeta de Dios. Siempre ese demonio de Jezabel va y tumba o quiere tumbar al profeta de Dios, porque el profeta de Dios está en un lado, está en otro, predica en un lado, predica en el otro, pero el demonio de Jezabel va por la cabeza profética. ¿Y sabes qué me dio el Señor? Y hoy lo imparto, y esta es una palabra, y esto es algo que el Señor me reveló hace más o menos un año, que llegaba una mujer a la iglesia y cogía el águila del ministerio de Iglesia Restauradora de Portillo Siré por ti, que es águila, significa el ministerio profético que Dios me ha dado a mí, y cogía el águila y la montaba acá y le cogía con un lazo, con una soga, y le arrancaba la cabeza. Y cuando el Señor me mostró eso, me dijo, esa mujer viene por tu autoridad y viene a quitarte la autoridad tuya en el ministerio. Y en otro momento el Señor me mostró también que una mujer llegaba al ministerio a erosionarlo, a acabarlo, a agotarlo, a debilitarlo y a irlo consumiendo en esa iglesia cristiana, ¿sí? Y lastimosamente para las personas que cuando se enfrentan contra el profeta, luego se dan cuenta que el profeta no mentía, sino que decía la verdad.
Continuamos. Entonces, la sanidad de una iglesia cristiana, ¿cuándo debe una iglesia cristiana sufrir una sanidad? ¿Cuándo? Cuando hay desobediencia, cuando hay adulterio, cuando hay prácticas no claras y no verdaderamente de Dios. Cuando una iglesia cristiana está enferma, todo el que llegue a ese lugar se va a enfermar. Estoy hablando de la enfermedad espiritual. Se van a debilitar espiritualmente. No van a tener fuerza de orar, no van a tener fuerzas de leer la palabra, no van a tener fuerzas de hacer su devocional diario, no van a tener fuerzas económicas, no van a tener fuerza en muchas áreas, porque cuando uno llega a un lugar recibe lo que el lugar tiene. Si tú llegas a un ministerio que está sano, recibes sanidad. Si tú llegas a un ministerio que está enfermo, recibes enfermedad. La iglesia cristiana necesita sanidad cuando hubo una división que la trajo alguien o ocurrió algo que dividió la iglesia. Por ejemplo, cuando dos pastores se separan, hay una herida de muerte en la iglesia. Y eso no hay que tratarlo de manera por allí como de manera como sutil o como de manera laxa y sin preocuparse, porque esa fue una herida mortal. Y cuando hay una separación de un ministerio, hay una herida mortal. Y se necesita una sanidad. Porque si no hay una sanidad, y en este caso, si alguno de los dos fue retirado del ministerio por la separación, la iglesia queda con herida mortal de separación, de división y de enfermedad. ¿Sí? Y si no se sana esa área, la iglesia sigue enferma y todos los que están ahí se enferman. Y si algo está enfermo y no se sana y no se trata y no se limpia y no se lleva a la UCI espiritual o del cielo, que son la unidad de cuidados intensivos del cielo, si no entra la iglesia en un estado de sanidad, liberación, restauración, limpieza y confesión de pecado, te quiero decir que ese lugar se va a morir. Y todos van a ver que el lugar se va a secar y va muriendo. Poco a poco, por mucho que inventen y por mucho que intenten hacer 200,000 cosas diferentes para activar el ministerio, ya el ministerio tiene una herida mortal de muerte. Es decir, es algo que está muy profundo y bastante profundo, y se necesita allí esto que hizo David, confesión de pecados. Si estamos en una iglesia que es de restauración y no hay restauración de nadie o de nada, entonces solamente es un título. ¿Sabes? Hay muchos lugares que dicen ser de restauración, pero no restauran a nadie. Al contrario, dañan a la gente. Tú debes saber por qué tienes ese nombre. ¿El nombre te lo dio Dios o tú creíste que Dios te dio ese nombre? La primera iglesia es tu matrimonio, tu hogar. La primera restauradora de portillos es tu propia familia y tu propio hogar. Y si tú no restauraste, no has restaurado tu matrimonio, no eres restaurador de ningún portillo, de ninguna persona. Porque Dios es un Dios de orden. Y sabes, en algún momento una mujer tenía un ministerio de restauración y le impacientaba restaurar. Se impacientaba restaurando. Entonces, ese título y ese nombre lo tenía solamente de adorno, pero no era algo que ella vivía ni que Dios le incorporó esto podemos decir, ese espíritu de restauradora. Porque ella se volvía nada, se desesperaba con la restauración. Entonces, quítale ese título y ponle otro, o no le pongas nada, o mira a ver si es que el Señor verdaderamente te eligió para ser una mujer que tenga un ministerio de restauración. El restaurador tiene que restaurar, como Isaías 58, el verdadero ayuno que a Dios le agrada. No es un título, no es un nombre, es algo que se hace evidente primeramente en la vida de la persona. Hay muchos nombres de muchas iglesias que no cumplen la función. Hay iglesias que tienen solamente un título, pero por dentro no hay nada de lo que dice en el título, ¿cierto? Hay lugares que se llaman,
No me refiero a nadie en especial. Hay lugares que dice la gloria de Dios, pero no hay nada de gloria. Hay lugares que dicen la sanidad de la tierra o de las naciones y no hay nadie está sano. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ponemos un título a la ligera, sin revelación, simplemente es un título más, como decir galletas Pepito, quesos La Fuente, cualquier nombre, cualquier cosa, pero que no se hace vivo en nuestras vidas. Y cuando hay sanidad en una iglesia cristiana, todo reverdece, pero tú tienes que soltar el pasado, mujer. Si a ti te hicieron una herida de muerte y tú estás llena de amargura por eso, en tus palabras, en tu mirada y en tu forma de hablar, se te nota que tienes mucha rabia y tú tienes que renunciar a esa rabia que te causaron una herida de muerte, porque te dividieron tu iglesia y tu ministerio, porque te dividieron tu casa, pero tú tienes que saber que Dios es un Dios de orden y que Él cumple lo que promete, pero tu corazón no está aún sano, tu corazón está con una herida todavía de mucha profundidad, de mucho dolor y todavía estás enferma con esa herida de muerte que te causaron por la división de tu ministerio. Y no culpes más a la persona que te hizo esa herida, porque había algo que tenía que ser expuesto ante todos. Así como dice el Señor, todo lo oculto saldrá a la luz, tarde que temprano, por mucho que intentemos evadir, por mucho que intentemos guardar, por mucho que nos escondamos, por mucho que andemos por la sombrita y por la oscuridad, por mucho que hagamos trucos y triquiñuelas, todo saldrá a la luz. Y tú, varón, que también has guardado el pecado sin confesar, crees como David que nadie se va a dar cuenta, pero te quiero decir, el pecado te tiene enfermo tus huesos. El pecado se carcome tu carne por dentro. El pecado ha hecho mella en tus emociones y estás bastante afectado emocionalmente porque tú crees que te puedes burlar de Dios y de los demás. Pero dice el Señor que si confiesas tu pecado y te apartas, hallarás la misericordia de Dios. Y a los jóvenes que han caído en la fornicación, que se descuidaron, que practicaron la fornicación no solamente una vez, varias veces, descaradamente, abiertamente, a los ojos de Dios, porque pudiste estar oculto en un lugar, pero Dios estaba ahí viéndote. Aún así, Dios es un Dios de sanidad y de restauración. Y así como la tierra sufrirá una restauración, asimismo, tú también puedes ser sano y la iglesia también puede ser sana. Será un proceso de mucha humillación y de mucha sinceridad. La sinceridad es ser sin falta, sin farsas, sin máscaras y sin hipocresía, tal cual Dios te desnude así como en el vientre de tu madre te trajo desnudo. La humillación es humillarte, reconociendo, sin ocultar nada, cuál fue la herida mortal que te causaron a ti. Y si la iglesia cristiana la hirieron de muerte, porque la iglesia cristiana falló, porque se expusieron cosas, salieron a la luz muchas cosas ocultas, y la iglesia sufre, y la iglesia está zarandeada, y la iglesia está pasando por un tiempo de mucha, ha estado siendo pisoteada por otros, ha estado siendo hollada y burlada por el pecado oculto que no se quiso exponer a tiempo, y el enemigo lo único que hizo fue usar gente que viniera a pisotearte y a pisotearte. Pero cuando hay una iglesia que es sincera, que hay un precio de santidad en los que la llevan hacia adelante los ministros, las ministras, y son sinceros y se han conservado y han querido hacer las cosas bien delante de Dios y las han estado zarandeando, te quiero decir que Dios te sacará en victoria. Y hoy a cada uno de ustedes, desde este ministerio Mujer de Dios vuelve a casa, una nueva vida en Jesucristo, les deseo que Dios sane las heridas de tu iglesia cristiana y de tu ministerio. Pero hoy la palabra clave es sanidad, pero humillación, restauración, liberación, reconocer, confesar
apartarse, humillarse. ¿Qué es humillarse? Cuando reconoces, cuando te quitas la corbata, cuando te quitas toda esa percha, toda esa superficial imagen de pureza y de castidad, y te quitas toda esa farsa de encima y te humillas confesando el pecado. Cuando nos humillamos somos exaltados, cuando no nos humillamos somos pisoteados. El Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga tanta misericordia de ti. Yo te bendigo desde este lugar. Deseo para ti que seas sanado y restaurado. Nos veremos en la tercera parte de sanidad interior y la sanidad de la iglesia cristiana. Y en el tercer nivel de este estudio veremos la sanidad de las raíces profundas de amargura. Yo te bendigo. Deseo para ti un cielo abierto de bendiciones, que seas muy obediente a la palabra de Dios y que tengas un excelente resto de noche, de día o de tarde en el momento en que tú veas esta predicación. Hablo para ti, Patti Ramos, y estoy honrada de estar contigo a través de estos medios. Un abrazo, bendiciones, shalom.